Buenas, he vuelto con peor calidad de video, creo. Espero que se me esté escuchando bien. Justo estaba poniendo el encuadre del video y parezco un poco secuestrada aquí en este set, pero bueno. Bueno, he vuelto después de tiempo para variar. En mi último video dije que iba a estudiar Historia del Arte y ya estoy en segundo ciclo. Clean, y me está gustando mucho. Estoy en este segundo ciclo, mi curso favorito es Antropología Social y Cultural del Arte y quería hablar un poco sobre eso hoy porque nos están haciendo leer mucho. Solo de ese curso voy a leer todo esto que ya me lo imprimí. Y bueno, el primer texto me gustó bastante. Hemos tratado el tema de la contemplación estética y quería hablarles un poco de eso con términos pop, ya saben. Bueno, y nada, ¿qué significa contemplación estética? Pues voy a leer mis notas. Pues nada, ¿qué significa entonces contemplación estética? Contemplación estética Nuevo y definitorio de las bellas artes, rige y funciona a la hora de apreciar las obras de arte que llega hasta la actualidad. Hoy en día lo seguimos haciendo a la hora de ir a museos, teatros, espacios para contemplar obras. Ok, lo que me han enseñado es que el sistema de las bellas artes inicia en el siglo XVIII. Aquí es cuando se empieza a diferenciar lo que es el arte estético, la belleza estética, de lo que se concebía antes como arte. Y hay una separación de artista y artesano bastante interesante también. Y bueno, yo lo que les quería comentar era que a partir del siglo XVIII, que surge ya la Academia de las Bellas Artes con reglas, cosas muy parametradas, que hoy en día no es para nada así, ¿no? Hoy en día es como más arte contemporáneo, pero en ese entonces habían como tres reglas básicas o tres principios para entender la belleza como una idea más restringida. La primera es la belleza estética. Luego el principio de mímesis, que significa cómo el arte intenta imitar siempre la naturaleza, sobre todo en ese entonces. También tenemos el arte como placer desinteresado y tenemos a filósofos como Kant, citando a Kant, que decía de que el arte en este entonces se desliga de lo político, de lo religioso, tiene que ser un placer desinteresado, es decir, ya no lo buscamos como para quizá antes del siglo XVIII se usaba más el arte como para manera de propaganda de la religión cristiana, por ejemplo, ¿no? A lo largo de los siglos, desde el siglo III después de Cristo, pues se empezó a usar mucho la iconografía para cristianizar a la gente. Quizá hable de eso en otro video, porque también es muy interesante y es algo que me están enseñando sobre iconografía cristiana. La verdad que en este curso estoy teniendo varios cursos como de iconografía cristiana, religiosa, y bueno. Pero bueno, es otro tema, como digo. Y les quería poner el ejemplo de Mozart porque él fue un avanzado de su época en muchos sentidos, y es que para cuando Mozart estaba empezando a dar conciertos, pues él entendía que la gente él quería que la gente lo viera y apreciara su arte con una contemplación estética. Pero lo malo que en ese entonces los conciertos, las salas de conciertos, eran como el público estaba así, digamos, unas cuantas personas aquí, otras cuantas personas acá, y el artista, el escenario, digamos, estaba aquí. No era como hoy en día que nosotros estamos acá y vemos al artista, digamos, de frente, ¿no? Antes era como que muy raro, era como que la gente estaba a los costados y más era como que hablaban entre ellos porque veían ese tipo de reuniones sociales como eso, como reuniones sociales donde intercambiaban contactos y todo menos escuchar al artista y verlo eh, tocar instrumentos, cantar, no. Entonces Mozart se quejaba con su padre y le mandaba cartas, le decía, en mi concierto hacen de todo menos mirarme, y como que no le gustaba eso, ¿no? Entonces no había esa contemplación estética todavía hacia la música,
hacia la ópera, con lo que cambió más adelante, que ya se empezó a poner el escenario y las personas, digamos, mirándose al frente del escenario. Pero lo que sí se hacía en ese entonces era contemplar la pintura y la escultura de manera con contemplación estética. Durante este entonces, siglo XVIII, es que surge una palabra en griego, aesthetikos, aesthetic, que tiene esta idea de contemplación estética como con dos pilares. Uno, el conocimiento intelectual, y dos, el conocimiento sensible. Entonces, digamos que para que tú puedas contemplar una obra, tienes que tener de esas dos partes. Keep in mind that you're a woman who thinks. Now, that is a piece of sculpture by Itsubuchi. I want you to look at it as if you understand it, as if it understands you. See? Y había como gente, como los filósofos de la época, como David Hume y Kant, que hacían una diferenciación entre las personas que sí podían tenerlo y otras que no. O sea, imagínense, si hoy en día sigue siendo una sociedad bastante racista y misógina, imagínense en ese entonces, o sea, digamos, gente de peso, gente, pensadores muy importantes de esa época, que eran esos dos que mencioné antes, argumentaban en sus libros de que, por ejemplo, las personas afrodescendientes no tenían ese ingenio ni ese gusto por las artes, o que las mujeres solamente teníamos esa parte sensible pero no intelectual. O sea, y literalmente cito textualmente. Por ejemplo, David Hume dijo: sospecha que los negros son naturalmente inferiores a los blancos. Prácticamente no ha habido nación civilizada entre ellos, ni ingeniosas manufacturas, ni artes, ni ciencias, para no mencionar a nuestras colonias. Hay esclavos negros por toda Europa y en ellos nunca se ha visto síntoma alguno de ingenio. Ni Charlie Kirk se atrevió a tanto. Y luego, acerca de las mujeres. Unos pocos escritores varones pensaban que las mujeres eran más capaces que los hombres de discriminar en este terreno, pero otros, como Shakespeare y Kant, por ejemplo, creían que a las mujeres les faltaba el poder intelectual requerido para controlar su sensibilidad. O sea, para ellos como que nosotras desbordábamos sensibilidad, pero no teníamos esa parte intelectual como para poder contemplar estéticamente una obra de arte. Un último apunte entonces que también me llamó la atención es esto de aquí. Un tercer elemento que ayudó a la noción del gusto se convirtiera en lo estético fue la incorporación de las ideas de lo sublime y lo pintoresco al análisis tradicional de la belleza. Fundado en teorías de retórica y poética, donde significaba efecto grandioso lo sublime, comenzó a ser empleado ampliamente durante el siglo XVIII para designar cualquier cosa que, en la naturaleza o en el arte, producía la impresión de una sobreacogedora grandeza. Contrastado con lo sublime, lo bello solía ser descrito como encantador, simpático, armonioso, algo cuya experiencia no reporta un placer inmediato. O sea, ¿qué entendemos entonces como sublime? Aquello que no es quizás tan agradable, sino que te incomoda. Y eso puede ser aplicado a artes como un libro, una película, una pintura. Me hizo pensar, por ejemplo, ahora último que leí unos libros de Mariana Enríquez, que son cuentos de terror. Y es como que lo aprecias de ese modo desde la incomodidad quizá, ¿no? Quizá desde ahí se puede aplicar ese adjetivo de sublime, como que no tiene por qué ser siempre el arte algo que te haga sentir bien, yo creo. Hay películas devastadoras, yo que sé, Mysterious Skin, que no precisamente te vas a hacer sentir bien, pero lo puedes apreciar contemplando estéticamente o de esa parte intelectual y sensible, ¿no? Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero estar trayendo más videos de este tipo, quizá compartiendo mis insights de, pues seguramente de este curso. Mi otro curso favorito de este ciclo es mitología, me está gustando bastante, quizá traiga algún video hablando de eso, no quiero prometer nada porque luego me desaparezco, well. Si les gustó el video no olviden darle like y me pueden seguir en Instagram también, por aquí les dejaré el link. Gracias, chao.